En la segunda clase abordamos el tema de taxonomía y nomenclatura biológica, se entiende. Eh, Primero, conviene entender la raíz de estos nombres y eso nos dirá a qué se dedica cada disciplina, porque muchas veces confundimos taxonomía con clasificación, clasificación con sistemática o sistemática con taxonomía. Entonces el término taxonomía lo acuñó Agustín de Candolle, no lo acuñó exactamente en esa forma. eh, la palabra ha mutado un poco, pero básicamente lo que significa son las reglas, las leyes del ordenamiento. Entonces eso nos dice cómo ordenar las cosas. Ernst Mayr dividía la taxonomía en macrotaxonomía y microtaxonomía. La macrotaxonomía es digamos, el ordenamiento grande, macro, por encima del nivel de especie. Y la microtaxonomía es el ordenamiento, la estructuración por debajo del nivel de especie. Ahora, clasificar es ordenar en grupos. Esos grupos es lo que nosotros llamamos taxones, que no tiene nada que ver con identificar. Identificar es establecer la relación de identidad, decir yo, este grupo, este espécimen que yo tengo pertenece a tal especie, eso es identificar, o pertenece a tal género. Clasificar es ordenar en grupos. Entonces, yo establezco una clasificación para los mamíferos, en lo que divido en metateria, euteria, lo que sea. Ahora, hay diferentes tipos de clasificaciones. Hay artificiales, horizontales, pero nosotros, los biólogos, preferimos unas clasificaciones que sean naturales y jerárquicas. Naturales porque deben representar la genealogía de los grupos, es decir, la historia evolutiva en la que hay un ancestro que le da origen a unos descendientes. Y deben ser jerárquicas porque ya que este ancestro le da origen a otros descendientes que incluyen a otros ancestros, entonces yo puedo eso plasmarlo, que estoy viendo en este árbol filogenético, en un diagrama de Venn y tener una relación de inclusión de grupos. Entonces yo tengo una cosa grande que es familia, una cosa más pequeña que son géneros y dentro de los géneros son unas especies. Eso es la jerarquía que nosotros queremos mostrar en las clasificaciones. Ahora, nomenclatura quiere decir llamar por el nombre y obviamente a lo que se refiere es el correcto uso, designación de los nombres en la biología, los nombres científicos. Eh, Nosotros cuando encontramos una nueva especie, por ejemplo, y queremos nombrarla, no podemos simplemente darle el nombre que nos gusta a nuestra conveniencia en el idioma que nosotros queremos, porque eso ocasionaría una torre de Babel en la ciencia, y eso no es lo que queremos. Eh, Esta simplemente se las muestro para recordarles que Linneo, que fue el que empezó todo este desorden, solo reconocía 5 categorías. Obviamente, cuando Linneo empezó a trabajar no conocíamos tantas especies, hoy ya vamos por 2 millones y más. Claro que al tener muchas más especies que ordenar, necesitamos muchas más categorías. Ahora, los códigos, debemos tener en cuenta que hay varios códigos y que ningún código interfiere con las decisiones del otro código. El código de botánica no interfiere para nada con las decisiones o las normas del código de zoología y viceversa, o el código para virus. Entonces, la idea principal es promover primero la estabilidad y la universalidad de los nombres científicos. Para eso que necesitamos nombres únicos y distintivos, es decir, una especie tiene un nombre y solo un nombre, y ese nombre solo está usado por esa especie. Y debemos usar la misma lengua, los mismos caracteres. Entonces ya saben ustedes que en los códigos hay unas reglas y artículos de aplicación obligatoria y hay unas recomendaciones. Aquí les dejo algunas diferencias entre los códigos y los diferentes sufijos que pueden tener. Como ven, en zoología solo está estandarizado el sufijo de superfamilia, en cambio en botánica está estandarizado desde división. Ellos no dicen filum. Hay unos principios operativos que hacen
digamos, más fácil la aplicación de los códigos y de la nomenclatura en general. Primero es el código de disponibilidad, lo que quiere decir que debemos, para que un nombre esté disponible o válidamente publicado en botánica, debe cumplir las exigencias de los códigos respectivos. No es que yo publique en cualquier pasquín y ya eso va a ser un nombre válido. Ahora, el segundo principio es la prioridad y es un principio apenas lógico. Lo que dice es, el nombre más antiguo es el que prevalece, aunque obviamente hay algunas excepciones. Promoviendo principalmente la estabilidad, a veces se puede evadir este principio. Esos son ejemplos que vimos en el que no se aplicó el principio de prioridad y está establecido en este artículo para el Código de Nomenclatura Zoológica, que es inversión de la precedencia. El otro principio es el de homonimia, según el cual no pueden haber dos taxones diferentes usando el mismo nombre. Esos son homónimos. Para ese caso, al taxón que tiene el nombre más reciente, más nuevo, se le debe asignar un nuevo nombre, un nombre de reemplazo. La sinonimia lo que quiere decir es que la misma cosa tiene dos nombres. Entonces esos dos nombres son sinónimos porque están designando lo mismo. En ese caso, también el nombre más nuevo, el más reciente o el junior que le llaman, debe ser sinonimizado, es decir, se deja de usar y se usa solamente el más antiguo. Entonces, simplemente un resumen de los nombres, pueden repasarlo. Y finalmente, la tipificación corresponde a la sana costumbre en la ciencia de dejar vouchers de lo que yo estoy haciendo. Cuando yo determino una especie, yo debo dejar el ejemplar o hago un muestreo para que alguien pueda luego corroborar que esa sea la identidad de la especie que yo dije que encontré, si yo hago un nuevo registro o algo así. Ocurre lo mismo cuando yo describo una especie. Yo tengo que dejar unos vouchers que le permitan a otros científicos ir y evaluar, hombre, sí, eso pertenece a tal género o no. Eso ni siquiera era una nueva especie, eso ya estaba descrito. O si alguien quiere después hacer una filogenia e incluir esos taxones en determinado análisis. Bueno, al final vimos los clases de ejemplares tipo, porque cuando yo tipifico, yo establezco unos ejemplares que me ayudan a reconocer la especie. Entonces, que muestran que esa especie tiene una real existencia, no es que yo me inventé eso. Entonces, el más importante es el holotipo y los códigos ya exigen la designación de un holotipo. Ese es como en el que yo baso la descripción. Hay unos ejemplares que acompañan al holotipo, me sirven para ver posible variación poblacional, etc. Y son los paratipos. A veces, antes los autores no designaban holotipos, entonces dejaban lo que se llama sin tipo. Simplemente colocaban etiqueta de cotipo o simplemente decían, yo describí la especie con estos ejemplares, pero no decían con cuál fue el que más se va, cuál fue del que más se basaron para la descripción. En ese caso entonces se denomina un sintipo y después de ese sintipo se puede escoger un lectotipo, porque ya no se puede asignar un holotipo, eso solo lo puede hacer el autor en la obra original. A veces, como lastimosamente acaba de ocurrir en el Museo de Brasil, por ejemplo, yo visité ese museo y allí visité unos holotipos de pasálidos y las series tipos de unas especies. Es evidente que esas especies se perdieron lastimosamente en ese incendio que acaba de haber en Río de Janeiro. Yo en ese caso podría publicar un neotipo para esas especies, porque el material tipo ya se ha perdido. En plantas también existen lo que se llaman isotipos, que son duplicados del mismo individuo. Yo puedo tener varias planchas preparados del mismo holotipo. Y también el Código de Nomenclatura Botánica acepta lo que es una figura como holotipo, entonces se le llama un iconotipo.
Holotipo es un tipo que es diferente, de sexo opuesto al holotipo. Entonces yo puedo designar como holotipo un macho y como holotipo una hembra o viceversa. Y apantotipos son series de preparados, porque hay bichos microscópicos que uno no monta un solo bicho, montas un preparado con diferentes estados morfológicos.